El Dhammapada es el texto más popular de la literatura budista. Contiene una colección de enseñanzas morales del Señor Buda. El Dhammapada es una parte del Pali Tipitaka. Esta enseñanza fue pronunciada por el Señor Buda hace unos 2500 años. Hace 2500 años, la actual casta, secta, religión comunal, incluso sus nombres, no existían. Es por eso que no mire estas enseñanzas desde un ángulo comunitario. En esta literatura, el Señor Buda ha dado instrucciones para llevar una vida feliz para toda la gente común. Estas enseñanzas deben entenderse desde el punto de vista científico para vivir una vida feliz. Comencemos con estas enseñanzas. Dhammapada. Versos gemelos. Los estados mentales están precedidos por la mente, liderados por la mente, creados por la mente. Si uno habla o actúa con mente impura, de aquí el sufrimiento lo sigue a uno como la rueda, sigue, la pata, del buey, que tira, el carro. Los estados mentales están precedidos por la mente, liderados por la mente, creados por la mente. Si uno habla o actúa con mente pura, de aquí la felicidad lo sigue a uno como la sombra que no se aparta. Me insultó, me golpeó, me venció, me robó, en esos que se envuelven en esto, el odio no se apacigua. Me insultó, me golpeó, me venció, me robó, en esos que no se envuelven en esto, el odio se apacigua. Los odios aquí nunca se apaciguan con el odio. Pero con el amor se apaciguan. Esta es una ley antigua. Los otros no comprenden, nosotros moriremos en este mundo. Pero en esos que aquí comprenden así, las disputas cesan. Al que vive contemplando lo placentero, incontrolado en los sentidos e inmoderado en la comida, indolente, bajo el esfuerzo, Mara de verdad, conquista a ese como el viento, derriba al árbol débil. Al que vive contemplando lo no placentero, bien controlado en los sentidos y moderado en la comida, con fe, firme en energía, Mara, de verdad, no conquista a ese como el viento, no derriba a la montaña de roca. El contaminado que vestirá la túnica amarilla, carente de control y veracidad, ese no merece la túnica amarilla. Pero ese que hubiera expulsado los contaminantes, bien establecido en las virtudes, dotado de control y veracidad, ese, de verdad, merece la túnica amarilla. Los que consideran lo esencial como no esencial y ven lo no esencial en lo esencial, esos, que están en el campo de los pensamientos incorrectos, no alcanzan lo esencial. Pero comprendiendo lo esencial como esencial y lo no esencial como no esencial, esos, que están en el campo de los pensamientos correctos, alcanzan lo esencial. Como la lluvia penetra la casa mal techada, así la pasión penetra en la mente no desarrollada. Como la lluvia no penetra la casa bien techada, así la pasión no penetre en la mente bien desarrollada. Aquí se lamenta, en el más allá se lamenta. En ambos lugares el malhechor se lamenta. Él se lamenta, él se aflige viendo su acción impura. Aquí se regocija, en el más allá se regocija. En ambos lugares el bienhechor se regocija. Él se regocija mucho viendo su acción pura. Aquí se atormenta, en el más allá se atormenta. En ambos lugares el malhechor se atormenta. Pensando, he hecho mal, se atormenta. Ido a un mal destino, aún más se atormenta. Aquí se deleita, en el más allá se deleita. En ambos lugares el bienhechor se deleita. Pensando, he hecho bien, se deleita. Ido a un buen destino, aún más se deleita. Aun cuando recita mucho la escritura,
el hombre negligente que no la practica es como el vaquero que cuenta las vacas ajenas. No es partícipe de los beneficios de la vida ascética. Aun cuando recita poco la escritura, si vive de acuerdo al Dhamma, abandonando la pasión, el odio y la ignorancia, comprendiendo correctamente, con mente bien liberada, no adhiriéndose aquí ni al más allá, este es partícipe de los beneficios de la vida ascética. La vigilancia. La vigilancia es el camino a la no muerte. La negligencia es el camino a la muerte. Los vigilantes no mueren. Los negligentes son como muertos. Comprendiendo esto claramente, los sabios se regocijan en la vigilancia, se deleitan en la esfera de los nobles. Meditando constantemente, siempre perseverando, los sabios tocan el nirvana, el incomparable sosiego de las ligaduras. Crece la gloria de aquel que es enérgico, atento, puro en conducta, reflexivo, controlado, con recto modo de vida, vigilante. Con energía, vigilancia, disciplina y autocontrol, que el sabio haga una isla que la correntada no sumerja. Las gentes necias sin inteligencia se entregan a la negligencia, pero el sabio guarda la vigilancia como un precioso tesoro. No os entreguéis a la negligencia, a la intimidad con el deleite sensual. Porque meditando, el no negligente alcanza abundante felicidad. Cuando el sabio expulsa la negligencia por medio de la vigilancia, ascendiendo a la mansión de la sabiduría, observa sin pesar a la humanidad apesadumbrada, el sabio observa a los necios como quien parado en una montaña significa observa a los que están abajo. Vigilante entre los negligentes, muy despierto entre los dormidos, el sabio avanza como el caballo rápido que ha dejado atrás al jamelgo. Mediante la vigilancia Magava alcanzó supremacía entre los debes. Significa los sabios, elogian la vigilancia, la negligencia es siempre censurada. El bhikkhu que se deleita en la vigilancia y ve peligro en la negligencia, va quemando, como fuego, la atadura minúscula y vasta. El bhikkhu que se deleita en la vigilancia y ve peligro en la negligencia, es incapaz de retroceder, de verdad, está en la presencia del nirvana. La mente. Fluctuante e inestable es la mente, difícil de guardar, difícil de controlar. El sabio la endereza como el flechero a la flecha. Así como el pez tiembla cuando es sacado de su morada acuática y arrojado en la tierra firme, de la misma forma la mente tiembla al abandonar el dominio de Mara. Bueno es el amansamiento de la mente que es difícil de contener, ligera, que aterriza en donde le place. La mente amansada trae felicidad. El sabio debería proteger la mente que es muy difícil de percibir, muy sutil, que aterriza en donde le place. La mente protegida trae felicidad. Aquellos que contendrán la mente, que va lejos, que anda sola, incorpórea, que yace en una cueva, se liberarán del vínculo de Mara. La sabiduría de aquel de mente inestable, que desconoce el Dhamma verdadero, de fe vacilante, no se perfecciona. No existe el miedo para el despierto cuya mente no está empapada significa de pasión, ni golpeada significa por el odio, para el que ha abandonado el bien y el mal. Comprendiendo que este cuerpo es como un cántaro, guareciendo a la mente como una ciudad, uno debería luchar contra Mara con el arma de la sabiduría, proteger la conquista y permanecer sin apego. Realmente pronto este cuerpo yacerá sobre la tierra, desechado, sin conciencia, como un leño inservible. Un ladrón haría esto o aquello a un ladrón, o un enemigo al enemigo, pero una mente mal dirigida le haría a uno más mal que esto.
Ni madre ni padre ni otros familiares harían esto significa bueno, una mente bien dirigida haría el mejor que esto. Flores. ¿Quién indagará esta tierra, el mundo de Yame y este significa mundo humano, junto con el de los debes? ¿Quién examinará el bien expuesto camino del Dhamma como un experto la flor? El aprendiz indagará la tierra, el mundo de Yame y este significa mundo humano, junto con el de los debes. El aprendiz examinará el bien expuesto camino del Dhamma como un experto la flor. Comprendiendo que este cuerpo es como la espuma, discerniendo su naturaleza como un espejismo, cortando las flores de Mara, uno debería ir fuera de la vista del rey de la muerte. La muerte se lleva al hombre de mente apegada que solo recoge flores, como la gran correntada se lleva al poblado dormido. El terminador se apodera del hombre de mente apegada que solo recoge flores, insaciable en la sensualidad. Como la abeja recoge el néctar y se va sin dañar la flor, su color y fragancia, así debería andar el sabio en el poblado. Uno no debería considerar las faltas de los demás ni lo hecho y no hecho por los demás, solo significa las cosas, hechas y no hechas por uno mismo. Como una hermosa y colorida flor sin fragancia, así, infructuosa, es la palabra bien expuesta para aquel que no la practica. Como una hermosa y colorida flor con fragancia, así, fructífera, es la palabra bien expuesta para aquel que la practica. Como de un cúmulo de flores es posible hacer muchas guirnaldas, de la misma forma un mortal debería hacer mucho bien. La fragancia de la flor no va en contra del viento, ni la fragancia del sándalo, del tagara o del jazmín, pero la fragancia de los virtuosos va en contra del viento. El hombre virtuoso abarca todas las direcciones. Sándalo y tagara, ninfea y jazmín, entre estas clases de fragancias, incomparable es la fragancia de la virtud. Débil es esta fragancia del tagara y sándalo, pero la fragancia de los virtuosos, incomparable, se esparce entre los debes. Mara no encuentra el camino de aquellos dotados de virtud que moran en la vigilancia, liberados por el recto conocimiento. Así como un deleitable y perfumado loto crece allí, en una pila de basura que ha sido desechada en el camino, de la misma forma, entre la basura de los seres, el discípulo del Buda brilla con su sabiduría sobrepasando a la ciega humanidad. El necio. Larga es la noche para el que está despierto. Larga es la legua para el que está cansado. Largo es el ciclo para los necios que desconocen el Dhamma verdadero. Si andando no encontrase a alguien mejor o igual que uno mismo, decididamente uno debería andar solo. No hay compañerismo con el necio. Tengo hijos, tengo riqueza, así el necio se aflige. En realidad uno no se posee a sí mismo, cuanto menos a los hijos, cuanto menos a la riqueza. Aquel necio que comprende su necedad, por esto es sabio, pero el necio que se considera sabio, ese ciertamente se llama necio. Aun si el necio se asocia toda la vida con el sabio, él no comprende el Dhamma, como la cuchara, el sabor de la sopa. Si aun por un momento el sabio se asocia con el sabio, rápidamente comprende el Dhamma, como la lengua, el sabor de la sopa. Los necios sin inteligencia, con ellos mismos de enemigos, andan realizando la mala acción que tiene amargo fruto. Esa acción no está bien hecha si después de realizarla uno se arrepiente. Llorando, la cara con lágrimas, uno experimenta el resultado. Pero esa acción está bien hecha si después de realizarla uno no se arrepiente. Contento, gozoso, uno experimenta el resultado. Mientras el mal no madura, el necio piensa que es como la miel,
pero cuando el mal madura, el necio experimenta sufrimiento. El necio podría comer comida una vez por mes con la punta de una hierba. Ni significa así, él vale 1/16 parte de aquellos que han realizado el Dhamma. La mala acción no madura inmediatamente, así como la leche no se coagula de repente, pero sigue al necio, quemándolo como fuego cubierto por cenizas. Solo para su detrimento surge el conocimiento en el necio, destruye el lado bueno del necio haciendo caer su cabeza. Desea inmerecido respeto, preeminencia entre los bhikkhus, autoridad en los monasterios y ofrecimiento de otras familias. Que ambos, laicos y renunciantes, piensen que ha sido hecho solo por mí, que estén solo bajo mi poder en cualquier cosa, en lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Así piensa el necio, el deseo y la vanidad aumentan. En realidad uno es el camino que conduce a la ganancia y otro el que conduce al nirvana. Así, comprendiendo esto, el bhikkhu, discípulo del Buda, no debería regocijarse en el honor, debería cultivar el aislamiento. El sabio. Si viese a un sabio, que como un guía que lleva a un tesoro escondido, señala y censura las faltas, uno debería asociarse con este sabio. Es solo para bien, no para mal, asociarse con tal. Aquel que exhortase, aconsejase y disuadiese del mal, ese, de verdad, es querido por los buenos, detestado por los malos. Uno no debería asociarse con malos amigos, no debería asociarse con hombres viles. Uno debería asociarse con buenos amigos, debería asociarse con los mejores hombres. Aquel que bebe el Dhamma, duerme feliz con mente serena. El sabio siempre se deleita en el Dhamma anunciado por los nobles. Los irrigadores canalizan el agua, los flecheros enderezan la flecha, los carpinteros doblan la madera, los sabios se doman a sí mismos. Así como una roca sólida no se mueve por el viento, los sabios no se conmueven ante la crítica y el elogio. Como un lago profundo, claro, sereno, así, después de escuchar los dhammas, los sabios se serenan. En verdad los buenos hombres abandonan todo. Los santos no hablan de lo que causa sensualidad. Los sabios, tocados por la felicidad o por el dolor, no manifiestan altibajos. No por su propio bien, ni por el bien de otro, debería desear hijo ni riqueza ni reino, no debería desear por un medio incorrecto su propia prosperidad. Este es virtuoso, sabio y justo. Pocos son esos entre los humanos, esas gentes que van a la otra orilla. Pero esa otra humanidad solamente va y viene a lo largo de esta orilla. Pero aquellos que actúan de acuerdo con la enseñanza, la bien expuesta enseñanza, esas gentes irán a la otra orilla, muy difícil de cruzar, más allá del dominio de la muerte. Abandonando la naturaleza oscura, viniendo de morada a no morada, en aislamiento, donde es difícil de disfrutar, el sabio debería cultivar la naturaleza clara. Allí debería deleitarse, abandonando los placeres sensuales, sin nada, el sabio debería limpiarse a sí mismo de las impurezas de la mente. Esos cuya mente está completamente bien desarrollada en los factores de la iluminación, que sin adherencia se regocijan en el abandono del apego, los que han extinguido los contaminantes, refulgentes, han realizado el nirvana en este mundo. El Arahant. La fiebre no existe para aquel que ha andado el camino, sin pesar, liberado de todo, que ha cortado todos los nudos. Los atentos se aplican, no se deleitan en el hogar. Ellos dejan una morada después de otra, como cisnes que abandonan el lago. En esos que no existe acumulación,
que comprenden el alimento, cuyo dominio es la emancipación vacía y sin signo, el curso de esos, como el de las aves en el espacio, es difícil de rastrear. En ese que los contaminantes están extintos, no apegado a la comida, cuyo dominio es la emancipación vacía y sin signo, el sendero de ese, como el de las aves en el espacio, es difícil de rastrear. De ese que ha abandonado la vanidad, que carece de contaminantes, las facultades son serenas como caballos bien domados por el auriga, aún los debes quieren a ese. Como la tierra que no se opone, como un pilar, como un lago sin fango es ese bien comportado. Para tal no hay más jornadas. De ese que sea liberado por el recto conocimiento, de tal pacificado, calma es su mente, calmo el lenguaje y calma la acción. Incrédulo, conoce lo increado y ha roto la unión, ese hombre que ha exterminado la ocasión, expulsado el anhelo, ese, de verdad, es el mejor hombre. En el poblado o en el bosque, en tierra baja o en tierra firme, en donde los araans viven, ese es un lugar encantador. Encantadores son los bosques donde la gente no se deleita, aquellos libres de pasión se deleitarán, ellos no persiguen la sensualidad. Miles. Aun si hay 1000 sentencias compuestas de palabras sin sentido, mejor es una palabra con sentido, habiéndola escuchado, uno se apacigua. Aun si hay 1000 versos compuestos de palabras sin sentido, mejor es una línea de un verso, habiéndola escuchado, uno se apacigua. Y uno podría recitar 100 versos compuestos de palabras sin sentido, mejor es una palabra del Dhamma, habiéndola escuchado, uno se apacigua. Uno podría conquistar a 1.000.000 de hombres en batalla, pero debería conquistarse solo a sí mismo. Ese en verdad es el conquistador supremo. Ciertamente es mejor conquistarse a uno mismo que a esa otra humanidad, para un hombre que se ha domado a sí mismo, que vive siempre controlado, ni Deva, ni Gadava, ni Mara junto con Brahma pueden convertir en derrota la victoria de tal hombre. Uno podría ofrecer 1000, mes por 100 años, y podría honrar aún por un instante a uno que se ha perfeccionado a sí mismo. De verdad este homenaje es mejor que 100 años de ofrecimiento. Una persona podría adorar al fuego en el bosque por 100 años y podría honrar aún por un instante a uno que se ha perfeccionado a sí mismo. De verdad este homenaje es mejor que 100 años de ofrecimiento. Cualquier regalo u ofrenda en el mundo que uno deseoso de mérito podría ofrecer durante un año, aun todo esto no equivale a una cuarta parte, la reverencia a los rectos es mejor. Para ese que tiene siempre el hábito de reverenciar y honrar a los mayores, 4 cosas aumentan: vida, belleza, felicidad, fortaleza. Y uno podría vivir 100 años sin virtud, sin concentración, mejor es un día de vida del virtuoso, del meditador. Y uno podría vivir 100 años sin sabiduría, sin concentración, mejor es un día de vida del sabio, del meditador. Y uno podría vivir 100 años indolente, bajo en esfuerzo, mejor es un día de vida de uno que genera esfuerzo intenso. Y uno podría vivir 100 años no viendo el surgir y el cesar, mejor es un día de vida de uno que ve el surgir y el cesar. Y uno podría vivir 100 años no viendo el estado inmortal, mejor es un día de vida de uno que ve el estado inmortal. Y uno podría vivir 100 años no viendo el Dhamma supremo, mejor es un día de vida de uno que ve el Dhamma supremo. El mal. Uno debería apresurarse hacia el bien, contener la mente del mal. Porque la mente de uno que hace lentamente el bien, se deleita en el mal. Si un hombre hiciese el mal, no debería hacerlo una y otra vez, no debería complacerse en este. La acumulación del mal es sufrimiento.
Si un hombre hiciese el bien, debería hacerlo una y otra vez, debería complacerse en este. La acumulación del bien es felicidad. Aun el malo ve el bien mientras el mal no madura. Pero cuando el mal madura, entonces los males el malo ve. Aun el bueno ve el mal mientras el bien no madura. Pero cuando el bien madura, entonces los bienes el bueno ve. No debería desdeñar el mal, este no vendrá a mí. Aun la vasija de agua se llena con la gota de agua que cae. Acumulándolo poco a poco, el necio se llena de mal. No debería desdeñar el bien, este no vendrá a mí. Aun la vasija de agua se llena con la gota de agua que cae. Acumulándolo poco a poco, el sabio se llena de bien. Así como el mercader con poca escolta, con mucha riqueza, evita el camino peligroso, así como uno que desea vivir, evita el veneno, uno debería evitar los males. Si en la mano no hubiese herida, podría acarrear veneno con la mano, el veneno no afecta a uno sin herida. No hay mal para uno que no lo hace. Ese que ofende al hombre inofensivo, al hombre puro, sin imperfección, el mal retorna a ese mismo necio como polvo fino lanzado contra el viento. Algunos nacen en el vientre, los malhechores en el infierno, los bien idos van al cielo, aquellos incontaminantes van al nirvana. Ni en el firmamento, ni en el medio del mar, ni entrando en una grieta en las montañas, no existe región en la tierra donde estando parado, uno se podría liberar de la mala acción. Ni en el firmamento, ni en el medio del mar, ni entrando en una grieta en las montañas, no existe región en la tierra donde estando parado, la muerte no lo someta a uno. El castigo. Todos tiemblan ante el castigo, todos temen a la muerte. Haciendo la comparación con uno mismo, uno no debería dañar, ni debería hacer dañar. Todos tiemblan ante el castigo, todos aman la vida. Haciendo la comparación con uno mismo, uno no debería dañar, ni debería hacer dañar. Ese que buscando su propia felicidad lastima con el palo a seres deseosos de felicidad, no obtiene felicidad en el más allá. Ese que buscando su propia felicidad no lastima con el palo a seres deseosos de felicidad, obtiene felicidad en el más allá. No hables agresivamente a nadie, los agredidos podrían replicarte. En realidad el lenguaje abusivo es sufrimiento, las venganzas podrían afectarte. Si como un gong roto no reverberas tú mismo, eres ese que ha alcanzado el nirvana. No existe represalia en ti. Como el vaquero que con el palo hace que las vacas vayan al campo, de la misma forma la vejez y la muerte se llevan la vida de los seres. Aun cuando realiza malas acciones, el necio no comprende. Ese sin inteligencia sufre por las propias acciones como uno quemado por el fuego. Aquel que con el palo acomete a los inofensivos, a los inocentes, va muy pronto a cierta condición entre 10. Experimentaría sensación dolorosa, empobrecimiento, fractura del cuerpo, enfermedad grave o trastorno de la mente. Problema con el rey, calumnia seria, pérdida de familiares, descomposición de posesiones. Luego el fuego quema sus casas. Después de la disolución del cuerpo, ese sin sabiduría surge en el infierno. Ni andando desnudo, ni las trenzas, ni el lodo, ni el ayuno, ni acostarse en suelo pedregoso, ni polvo, ni barro, ni el esforzarse en cuquillas, purifican al mortal que no ha trascendido la duda. No obstante adornado, si anduviese calmo, sereno, controlado, seguro, casto, habiendo abandonado la violencia hacia todos los seres, este es un brahman, un asceta, un bhikkhufi.
El hombre contenido por la vergüenza, ¿existe alguno en el mundo, ese que evita el reproche como el buen caballo, el látigo? Como un buen caballo fustigado por el látigo, sed enérgicos con sentido de urgencia. Con fe, con virtud, con energía, con concentración, con discernimiento del Dhamma, los atentos, dotados de visión y conducta, abandonarán este sufrimiento, que no es poco. Los irrigadores canalizan el agua, los flecheros enderezan las flechas, los carpinteros doblan la madera, los dóciles se doman a sí mismos. La vejez. ¿Qué es la risa? ¿Qué es el júbilo cuando significa el mundo, siempre está ardiendo? Envueltos en la oscuridad, ¿por qué no buscáis la luz? Mira esta figura adornada, una pila de llagas, erguida, enferma, muy considerada, en esta no hay estabilidad perdurable. Avejentada es esta materia, nido de enfermedades, putrefacta, este apestoso conglomerado se rompe porque la vida concluye en la muerte. Como calabazas descartadas en otoño son estos huesos blancuzcos. Habiéndolos visto, ¿cuál es el deleite? Ciudad construida de huesos, cubierta de carne y sangre, allí están depositadas la vejez y la muerte, la vanidad y la ingratitud. Envejecen los bien decorados carruajes de los reyes, también el cuerpo llega a la vejez. Pero el Dhamma de los santos no envejece, esto los santos proclaman entre los santos. Este hombre que ha oído poco, envejece como el buey, sus carnes aumentan, su sabiduría no aumenta. He andado en el ciclo por muchos nacimientos, buscando sin encontrar al constructor de la casa. Nacer una y otra vez es sufrimiento. Constructor de la casa, te he visto. No harás de nuevo la casa. Todas tus vigas están rotas, el techo de la casa, destruido. La mente ha ido a lo incondicionado, alcanzó la extinción de los deseos. No habiendo practicado la vida pura, no habiendo obtenido riqueza en la juventud, se consumen como garzas viejas en un lago agotado de peces. No habiendo practicado la vida pura, no habiendo obtenido riqueza en la juventud, yacen suspirando pasados, como significa flechas, disparadas por el arco. Uno mismo. Si uno se quisiese a sí mismo, debería cuidarse bien. El sabio debería guardar alguna vigilia de las tres. Primero uno debería establecerse a sí mismo en lo correcto, después debería aconsejar a otro. Significa así, el sabio no se contaminaría. Si hiciese a sí mismo como aconseja a otro, realmente estando bien entrenado, entrenaría. Porque en verdad es difícil entrenarse uno mismo. Uno mismo es realmente el protector de uno mismo. ¿Qué otro protector habría? En verdad, entrenándose bien a sí mismo, uno obtiene un protector difícil de obtener. En verdad el mal hecho por uno mismo, producido por uno mismo, originado en uno mismo, tritura a ese sin inteligencia como el diamante a la gema hecha de piedra. Su continua mala moralidad lo cubre como la enredadera maluba al árbol sala, así éste se hace a sí mismo lo que su enemigo desea para él. Fáciles de hacer son las significaciones, malas y perjudiciales para uno mismo, pero esa que es benéfica y buena, esa, en verdad, es muy difícil de hacer. Aquel sin inteligencia, que a causa de una creencia perversa desdeña la enseñanza de los arahants, de los nobles, de los que viven en el Dhamma, fructifica, como los frutos del bambú, para la destrucción de sí mismo. En verdad uno mismo hace el mal, uno mismo se contamina, uno mismo no hace el mal, uno mismo se purifica. La pureza y la impureza dependen de uno mismo.
Uno no puede purificar a otro. Por el bien de otro, no obstante grande, uno no debería hacer disminuir su propio bien. Habiendo comprendido su propio bien, debería ocuparse de su propio bien. El mundo. Uno no debería seguir la cosa baja. No debería vivir con negligencia. No debería sostener creencia falsa. No debería ser uno que prolonga el mundo. No sea negligente estando parado. Practique el Dhamma bien practicado. El que practica el Dhamma duerme feliz en este y en el otro mundo. Uno debería practicar bien el Dhamma. No debería practicarlo mal. El que practica el Dhamma duerme feliz en este y en el otro mundo. Uno debería verlo como una burbuja, lo debería ver como un espejismo. El rey de la muerte no ve a ese que mira al mundo de esta manera. Venid, ved este mundo que se asemeja a un carruaje real adornado, donde los necios se hunden, no existe pantano para los que comprenden. Ese que antes fue negligente pero que después no lo es, ese ilumina este mundo como la luna liberada de la nube. Ese que cubre con el bien la mala acción realizada, ese ilumina este mundo como la luna liberada de la nube. Ciego es este mundo. Poca significa gente, aquí ve. Como pájaro liberado de la red, poca significa gente, va al cielo. Los cisnes van en la vía del sol. Aquellos con poderes van por el espacio. Habiendo conquistado a Mara con sus cohortes, los sabios salen del mundo. Para la criatura que dice falsedades, que transgrede una sola ley, que desecha el otro mundo, no existe mal que no pueda ser hecho. En verdad los avaros no van al mundo de los debes. Los necios ciertamente no elogian la generosidad. Pero el sabio, regocijándose en la generosidad, solo por esto es feliz en el más allá. Mejor que la soberanía sobre la tierra, que ir al cielo o dominar al mundo, es el fruto de la entrada en la corriente. El Buda. ¿Por cuál senda conduciréis al Buda de dominio infinito, que no deja huella, cuya victoria es irreversible, cuya victoria no es seguida por nada en el mundo? ¿Por cuál senda conduciréis al Buda de dominio infinito? Que no deja huella, en quien no existe la red adherente del deseo. ¿Capaz de conducirlo a alguna parte? Aún los debes aman a esos sabios consagrados a la meditación, deleitados en la paz de la renunciación, los atentos, los Budes. Difícil es nacer como humano. Difícil es la vida de los mortales. Difícil es escuchar el Dhamma verdadero. Difícil es la aparición de los Budes. No hacer ningún mal. Generar el bien. Purificar la propia mente. Esta es la enseñanza de los Budes. La paciencia, la tolerancia, es la mejor virtud. El Nibna. Es lo mejor, dicen los Budes. No es un renunciante el que daña a otro, ni una asceta el que oprime a otro. No ofender, no dañar, contención de acuerdo con los preceptos fundamentales, moderación en la comida, residencia aislada. Aplicación a la mente superior. Esta es la enseñanza de los Budes. Ni siquiera con una lluvia de monedas es posible satisfacer los deseos sensuales. Los deseos sensuales dan sufrimientos y pocas satisfacciones. El sabio, comprendiendo así, no se deleita ni siquiera en los placeres celestiales. El discípulo del Buda se deleita en la destrucción del deseo. En verdad muchos humanos, incitados por el miedo, van por refugio a montañas, bosques, parques, árboles y templos.
Este no es un refugio seguro, este no es el refugio superior. Habiendo venido a este refugio uno no se libera de todo el sufrimiento. Pero aquel que ha ido por refugio al Buda, al Dhamma y al Sangha y que ve con recto entendimiento las cuatro nobles verdades, sufrimiento, origen del sufrimiento, trascendencia del sufrimiento y el noble octuple sendero que conduce a la pacificación del sufrimiento, habiendo venido a este refugio se libera de todo el sufrimiento. Este en verdad es un refugio seguro, este es el refugio superior. Difícil de encontrar es el hombre de raza noble, este no nace donde quiera. Donde este sabio nace, esa familia prospera en felicidad. Feliz es la aparición de los Budes. Feliz es la exposición del Dhamma verdadero. Feliz es la concordia en la orden. Feliz es la práctica de aquellos en concordia. Aquel que reverencia a aquellos dignos de reverencia, a los Budes o a los discípulos, a los que han trascendido las expansiones, a los que han cruzado el pesar y el lamento, no es posible calcular el mérito, este es tanto, de aquel que reverencia a estos, a tales que carecen de miedo, a los desapasionados. La felicidad. En verdad vivimos bien felices, sin odios entre los que odian. Entre los hombres que odian sin odios vivimos. En verdad vivimos bien felices, sin aflicciones entre los afligidos. Entre los hombres afligidos sin aflicciones vivimos. En verdad vivimos bien felices, sin empeños entre los que se empeñan. Entre los hombres que se empeñan sin empeños vivimos. En verdad vivimos bien felices sin nada nuestro. Como los dioses radiantes estaremos nutriéndonos del deleite. Venciendo, uno engendra odio. El vencido yace sufriendo. Habiendo abandonado la victoria y la derrota, el pacífico yace feliz. No hay fuego como la pasión, no hay crimen como el odio, no hay sufrimiento como los agregados, no hay felicidad superior a la paz. El hambre es la mayor enfermedad, las formaciones son el mayor sufrimiento. Comprendiendo esto de acuerdo con la realidad, significa uno realiza, el nirvana, la felicidad suprema. La salud es la mejor ganancia, el contentamiento es la mejor riqueza, alguien de confianza es el mejor familiar, el nirvana es la felicidad suprema, suprema. Habiendo embebido el sabor de la soledad y de la paz, bebiendo el sabor de la dicha del Dhamma, uno se torna sin inquietud, sin mal. Es bueno ver a los nobles, la asociación con ellos es siempre felicidad, no viendo a los necios, uno estaría siempre feliz. Ese que anda en compañía de los necios se lamenta por largo tiempo. La convivencia con necios siempre es sufrimiento, como con el enemigo. Pero la convivencia con el sabio es felicidad, como el encuentro con familiares. Por lo tanto, asóciese con este buen hombre, sagaz, noble, que realiza los deberes, que tiene el hábito de soportar, instruido, inteligente, sabio, como la luna significa se asocia, con la senda de estrellas. El afecto. Aplicándose uno mismo en lo indebido y no aplicándose en lo debido, abandonando lo benéfico, haciendo lo placentero, uno envidia a ese aplicado a sí mismo. No se relacione con lo querido, nunca con lo no querido. No ver lo querido y ver lo no querido es sufrimiento. Por lo tanto, no haga nada querido, porque separarse de lo querido es perjudicial. En esos que no tienen nada querido y no querido no existen nudos. De la afición surge pesar, de la afición surge miedo. En ese liberado de la afición no hay pesar, ¿de dónde miedo? Del cariño surge pesar, del cariño surge miedo.
En ese liberado del cariño no hay pesar, ¿de dónde miedo? Del deleite surge pesar, del deleite surge miedo. En ese liberado del deleite no hay pesar, ¿de dónde miedo? De la sensualidad surge pesar, de la sensualidad surge miedo. En ese liberado de la sensualidad no hay pesar, ¿de dónde miedo? Del deseo surge pesar, del deseo surge miedo. En ese liberado del deseo no hay pesar, ¿de dónde miedo? La gente quiere a ese que realiza su propia tarea, dotado de virtud y visión, establecido en el Dhamma, que ha experimentado la verdad. Ese que ha generado deseo por lo inefable y lo ha tocado con la mente, que su mente no está confinada a los placeres sensuales, se llama uno que va corriente arriba. Familiares, amigos y simpatizantes reciben con alegría al hombre que ha retornado de lejos con bien, que ha estado ausente por mucho tiempo. De la misma manera las buenas acciones también reciben al bienhechor que ha ido de este mundo al otro, como los familiares al ser querido que ha retornado. La ira. Uno debería abandonar la ira, eliminar la vanidad, trascender toda atadura. Los sufrimientos no sobrevienen a ese que no se apega a la mente y al cuerpo, al que no posee nada. Ese que contiene la ira naciente como a un carro descontrolado, a ese yo llamo una auriga. La otra gente solo sujeta las riendas. Uno debería conquistar el odio con el amor, debería conquistar el mal con el bien, debería conquistar la mezquindad con la generosidad, la mentira con la verdad. Uno debería decir la verdad, no debería enojarse, cuando le piden, debería dar aunque sea un poco. Por estos tres medios, uno puede ir a la presencia de los debes. Inocuos son esos sabios, siempre contenidos con el cuerpo, ellos van al lugar imperecedero, donde habiendo ido, no padecen. Los contaminantes desaparecen en los siempre despiertos que se entrenan día y noche, en aquellos resueltos por el nirvana. Esto es viejo, Atula, esto no es de hoy, critican al que está sentado en silencio, critican al que habla mucho, también critican al que habla con mesura. No existe en el mundo alguien no criticado. No hubo y no habrá y no existe ahora hombre completamente criticado o completamente elogiado. Pero los sabios, examinando día tras día, elogian al de conducta intachable, inteligente, equipado con virtud y sabiduría. ¿Quién puede criticar a ese que es como una moneda de oro puro? Aún los debes elogian a ese, incluso por Brahma es elogiado. Uno debería cuidarse de la irritabilidad corporal, debería ser controlado con el cuerpo. Abandonando la mala conducta corporal, debería andar con buena conducta corporal. Uno debería cuidarse de la irritabilidad verbal, debería ser controlado con la palabra. Abandonando la mala conducta verbal, debería andar con buena conducta verbal. Uno debería cuidarse de la irritabilidad mental, debería ser controlado con la mente. Abandonando la mala conducta mental, debería andar con buena conducta mental. Los sabios son controlados con el cuerpo, controlados también con la palabra, controlados con la mente, en verdad, ellos están perfectamente controlados. Las impurezas. Ahora eres como una hoja seca y los mensajeros de la muerte están frente a ti. En el umbral de la muerte estás parado pero no tienes aprovisionamiento. Haz una isla de ti mismo, esfuérzate pronto, sé sabio. Siendo uno que ha expulsado las manchas, sin mácula, entrarás en el plano celestial de los nobles. Y ahora eres uno cuya vida ha concluido, has llegado a la presencia de la muerte.
No hay albergue para ti en el medio significa del camino, y aún así no tienes aprovisionamiento. Haz una isla de ti mismo, esfuérzate pronto, sé sabio. Siendo uno que ha expulsado las manchas, sin mácula, no irás de nuevo al nacimiento y la vejez. Gradualmente, poco a poco, momento a momento, el sabio debería remover la impureza de sí mismo como el platero significa remueve, la de la plata. Como el óxido originado del hierro, que habiendo surgido de a este mismo corroe, así las propias acciones conducen al transgresor a un mal destino. La no repetición es el defecto de los mantras, la falta de mantenimiento es el defecto de las casas, la indolencia es el defecto de la belleza, la negligencia es el defecto del que cuida. La mala conducta es la mancha de la mujer, la mezquindad es la mancha del dador. En verdad los malos estados son manchas en este y en el otro mundo. Mayor mancha que estas manchas es la ignorancia, la peor de las manchas. Habiendo abandonado esta mancha, bhikkhus, sed inmaculados. La vida es fácil para el que no tiene vergüenza, atrevido como un cuervo, detractor, pretencioso, imprudente, que vive con impureza. Pero la vida es difícil para el que posee vergüenza, que siempre busca la pureza, que carece de asimiento, prudente, para el que vive puro, para el que discierne. Ese que mata a un ser viviente y que habla falsedades, toma lo no dado en el mundo y va con la esposa de otro, y ese hombre que se dedica a la bebida intoxicante, ese, aquí en este mundo, arranca su propia raíz. Hombre, comprende así, las cosas malas son incontrolables. No dejes que la avidez y lo que no es el Dhamma te subyuguen en un sufrimiento prolongado. En verdad la gente da de acuerdo a la fe, de acuerdo a la satisfacción. Y ese que aquí está descontento con la comida y bebida de otros, ese, en el día o en la noche, no alcanza concentración. Pero ese en el que está extirpado, erradicado, destruido significa descontento, ese, en verdad, en el día o en la noche, alcanza concentración. No hay fuego como la pasión, no hay aferramiento como el odio, no hay red como la ignorancia, no hay río como el deseo. Fácil de ver es la falta de otro, pero realmente difícil de ver es la de uno mismo. En verdad avienta las faltas de otros como la cáscara significa del grano, pero oculta las de uno mismo como el jugador tramposo, la mala mano. Los contaminantes aumentan del que ve las faltas de otros, del siempre irritable. Lejos está de la extinción de los contaminantes. No hay pisada en el espacio, no haya zeta fuera significa de la enseñanza del Buda, la humanidad se deleita en la mundanidad, los teságetes carecen de mundanidad. No hay pisada en el espacio, no haya zeta fuera significa de la enseñanza del Buda, no hay fenómenos condicionados eternos, no hay perturbación en los Budes. El justo. Uno no está establecido en el Dhamma porque decidiese un caso arbitrariamente. Pero ese que considerase ambas, evidencia y no evidencia, sabio es. El protector de la ley, el sabio, que conduce a otros sin arbitrariedad, con justicia, con imparcialidad, se llama uno que está establecido en el Dhamma. Porque habla mucho, no por esto es sabio. Ese con seguridad, sin enemistad, sin miedo, es llamado sabio. Porque habla mucho, no por esto es sostenedor del Dhamma. Pero ese que aun habiendo escuchado poco, ve el Dhamma con el cuerpo, ese que no es negligente con el Dhamma, ese en verdad es sostenedor del Dhamma. Porque el cabello de su cabeza sea cano, no por esto es un antiguo. Ese de edad madura se llama viejo vano.
En este hay veracidad y dhamma, inocuidad, disciplina, amansamiento. Este sabio que ha expulsado las impurezas, en verdad se llama antiguo. No por mera elocuencia o por apariencia de belleza, el envidioso, avariento, fraudulento es un hombre de buena naturaleza. Pero ese en el que está extirpado, erradicado, destruido esto, ese sabio que ha expulsado el odio, se llama uno de buena naturaleza. No por la tonsura es asceta. Sin observancia, hablando falsedad, lleno de anhelo y apego, asceta será. Pero ese que en todos los modos calma los males minúsculos y mayúsculos, por haber calmado los males se llama asceta. Porque pida comida a otros, no por esto es un bhikkhu, habiendo aceptado una doctrina dispar, no por esto es un bhikkhu. Ese que aquí, habiendo removido el mal y el bien, poseedor de la vida pura, que anda en el mundo con discernimiento, ese en verdad se llama bhikkhu. No por el silencio es sabio el ignorante, el confundido. Pero ese, que como sosteniendo una balanza toma lo mejor, sabio es. Evita los males ese sabio, por esto él es sabio. Ese que comprende ambos en el mundo, por esto se llama sabio. Porque daña a seres vivientes, por eso no es noble. Debido a la inocuidad hacia todos los seres vivientes se llama noble. No por la mera disciplina moral o por mucho aprendizaje o por la obtención de concentración o por morar en aislamiento, significa pensando, toco la dicha de la renunciación no experimentada por los seres ordinarios, significa así, bhikkhu, uno no debería darse por satisfecho sin haber alcanzado la extinción de los contaminantes. El sendero. De los senderos, el óctuple es el mejor, de las verdades, las 4 sentencias, la ausencia de pasión es el mejor de los estados, y de los bípedos, el que ojos tiene. Este es el único sendero, no existe otro para la purificación de la visión. Entrad vosotros en este es el desconcierto de Mara. Entrados en este, vosotros pondréis fin al sufrimiento. Habiendo comprendido cómo quitar el dardo, os he proclamado el sendero. Proclamadores son los tathagatas. Por vosotros debe ser hecho el esfuerzo. Habiendo entrado significa en el sendero, los meditadores se liberarán del vínculo de Mara. Todos los fenómenos condicionados son impermanentes. Cuando uno ve esto con sabiduría, entonces siente hastío del sufrimiento. Este es el sendero de la purificación. Todos los fenómenos condicionados son insatisfactorios. Cuando uno ve esto con sabiduría, entonces siente hastío del sufrimiento. Este es el sendero de la purificación. Todos los estados son impersonales. Cuando uno ve esto con sabiduría, entonces siente hastío del sufrimiento. Este es el sendero de la purificación. No esforzándose cuando es tiempo de esfuerzo, cuando uno es joven, fuerte, el perezoso, aquel de mente débil, inclinado a la ociosidad, indolente, no alcanza el sendero por medio de la sabiduría. Guardando el lenguaje, bien contenido con la mente, uno no debería hacer mal con el cuerpo, debería purificar estos 3 cursos de acción. Significa de esta forma, conseguiría el sendero proclamado por los videntes. De la meditación, en verdad, surge la sabiduría, sin meditación hay disminución de sabiduría. Habiendo comprendido este doble camino de progreso y retroceso, así uno mismo debería establecerse, de forma tal que aumente la sabiduría. Cortad el bosque significa el deseo, no el árbol. Del bosque surge el miedo. Bhikkhus, habiendo cortado el bosque y la maleza, permaneced sin bosques.
Mientras el deseo del hombre hacia las mujeres, aun un mero vestigio, no se corte, entonces en verdad, es uno de mente amarrada como el becerro mamando la leche de la madre. Arranca la afección de ti mismo como el lirio otoñal con la mano. Cultiva el sendero a la paz, el nirvana, expuesto por el bien ido. Aquí residiré en la estación de lluvias, aquí en el invierno y el verano. Así piensa el necio, el peligro no comprende. La muerte se lleva al hombre de mente apegada, intoxicado con hijos y ganado, como la gran correntada se lleva al poblado dormido. No son los hijos para protección, ni padre tampoco, ni parientes. Para uno afectado por el terminador, entre familiares no hay protección. Comprendiendo este hecho, el sabio, contenido por la virtud, debería despejar rápidamente el sendero que conduce al nirvana. Miscelánea. Si al abandonar una moderada cantidad de felicidad viese abundante felicidad, el sabio, viendo la abundante felicidad, debería dejar esta moderada cantidad de felicidad. Ese que enredado en los lazos de la enemistad, desea su propia felicidad causando sufrimiento a los demás, no se libera de la enemistad. Eso que se debe hacer es desechado y se hace lo que no se debe hacer. Los contaminantes de esos arrogantes, de esos negligentes, aumentan. Pero de esos en quienes la atención en el cuerpo está siempre bien emprendida, esos que no atienden lo que no se debe hacer, los perseverantes en la tarea, los contaminantes de los atentos, de los que comprenden claramente, desaparecen. Habiendo matado a la madre, al padre y a 2 reyes guerreros, habiendo destruido el reino junto con sus súbditos, ileso se va el Brahman. Habiendo matado a la madre, al padre y a 2 reyes ilustrados, habiendo destruido un mal camino como quinto, ileso se va el Brahman. Bien despiertos despiertan siempre los discípulos de Gotama, en quienes día y noche, constantemente, existe la atención dirigida al Bude. Bien despiertos despiertan siempre los discípulos de Gotama, en quienes día y noche, constantemente, existe la atención dirigida al Dhamma. Bien despiertos despiertan siempre los discípulos de Gotama, en quienes día y noche, constantemente, existe la atención dirigida al Sangha. Bien despiertos despiertan siempre los discípulos de Gotama, en quienes día y noche, constantemente, existe la atención dirigida al cuerpo. Bien despiertos despiertan siempre los discípulos de Gotama, en quienes día y noche, constantemente, existe la mente regocijada en la inocuidad. Bien despiertos despiertan siempre los discípulos de Gotama, en quienes día y noche, constantemente, existe la mente regocijada en la meditación. Difícil es la renuncia, difícil es deleitarse significa en la renuncia, dura, difícil es la vida del hogar, la convivencia con aquellos que son diferentes es sufrimiento, el sufrimiento sobreviene al viajero. Por lo tanto no sea un viajero, no sea uno a quien le sobreviene el sufrimiento. Cualquier lugar que visita el creyente, el dotado de virtud, poseedor de fama y riqueza, allí mismo es honrado. Los santos son visibles desde lejos como una montaña nevada. Los malos no son vistos aquí como flechas disparadas en la noche. Sentado solo, acostado solo, andando activo solo, solo disciplinándose a sí mismo, sería uno que se deleita en la orilla del bosque. El infierno. El decidor de falsedades va al infierno y también ese, que habiendo hecho, dice, no hago. Estas gentes de acciones viles, ambas, son iguales en el más allá. Muchos que usan la túnica amarilla hasta el cuello son de mala naturaleza, incontrolados,
Esos malos, debido a las malas acciones, aparecen en el infierno. Mejor comer una bola de hierro ardiente como una flama de fuego que el inmoral, el incontrolado, coma la comida de la gente. 4 condiciones encuentra el hombre negligente que se asocia con la esposa de otro: adquisición de demérito, mal sueño, reproche; la tercera, el infierno; la cuarta, adquisición de demérito y un mal destino, un breve placer del atemorizado con la atemorizada, y el rey impone un duro castigo. Por lo tanto, el hombre no debería asociarse con la esposa de otro. Como la hierba cuse mal asida corta la misma mano, así la vida ascética mal agarrada lo arrastra a uno al infierno. Cualquier acción floja y práctica impura, la vida de la pureza recordada con dudas, nada de esto es muy fructífero. Si debiera hacer algo, que haga esto, debería esforzarse en esto con firmeza, porque una vida de renunciante laxa esparce mucho polvo. Mejor es no hacer una mala acción atormenta después. En cambio mejor es hacer una buena acción, habiéndola hecho, no se arrepiente uno. Como una ciudad fronteriza protegida adentro y afuera, así deberíais protegeros. Que el momento no escape de vosotros, porque aquellos que dejan pasar el momento, se lamentan cuando son consignados al infierno. Se avergüenzan de lo que no hay que avergonzarse y no se avergüenzan de lo que hay que avergonzarse, aceptando creencias falsas, los seres van a un mal destino. Ven peligro en donde no hay peligro y no ven peligro en donde hay peligro, aceptando creencias falsas, los seres van a un mal destino. Ven falta en donde no hay falta y no ven falta en donde hay falta, aceptando creencias falsas, los seres van a un mal destino. Pero comprendiendo lo que es falta como falta y lo que no es falta como no falta, aceptando creencias correctas, los seres van a un feliz destino. El elefante. Yo, como elefante en la batalla, significa que soporta la flecha disparada del arco, soportaré el abuso. En verdad, la mayoría de la gente tiene mala moralidad. Conducen al significa animal, domado a donde está la gente; el rey monta al significa animal, domado. El domado es el mejor entre los humanos, ese que soporta el abuso. Excelentes son las mulas domadas, los purasangres del Singh y los elefantes con colmillos, los grandes elefantes. Mejor que estos es uno que se ha domado a sí mismo. En verdad, no por medio de estos vehículos uno iría a la región inalcanzada. Así, domándose bien a sí mismo, el domado, domándose va. El elefante de Nepal, en celo, difícil de controlar, amarrado, no come bocado; el colmilludo recuerda la selva de los elefantes. Cuando es somnoliento y glotón, dormilón, dando vueltas en el lecho como puerco alimentado con grano, el tardo entra una y otra vez en el vientre. Anteriormente esta mente anduvo vagando como deseaba, por donde quería, como le placía; hoy la sujetaré correctamente como el naide al elefante en celo. Deleitaos en la vigilancia, proteged vuestra mente, como un elefante hundido en el lodazal, desenterraos del mal lugar. Si uno consiguiese a un compañero sagaz con quien andar, un sabio que vive bien, superando todos los peligros, uno debería andar con éste, contento, atento. Si uno no consiguiese a un compañero sagaz con quien andar, un sabio que vive bien, debería andar solo como el rey que ha abandonado el reino conquistado, como el elefante matahaga en la selva. Es mejor andar solo, no hay compañerismo con el necio. Uno debería andar solo y no hacer males, despreocupado, como el elefante matahaga en la selva. Los amigos son buenos cuando surge la necesidad,
bueno es estar satisfecho con cualquier cosa, bueno es el mérito al final de la vida, buena es la remoción de todo el sufrimiento. Bueno es atender a la madre, bueno también es atender al padre, bueno es atender a los renunciantes, bueno también es atender a los brahmanes. Buena es la virtud hasta la vejez, buena es la fe establecida, bueno es alcanzar sabiduría, bueno es no hacer males. El deseo. El deseo del hombre que actúa con negligencia crece como la enredadera maluba. Él brinca de existencia en existencia como un mono buscando fruta en el bosque. A ese que en el mundo este vil y adherente deseo somete, sus pesares crecen como la hierba brana 4:1 cuando ha llovido. Pero ese que en el mundo somete a este vil deseo, difícil de superar, sus pesares se desprenden como la gota de agua del loto. Por lo tanto os digo, buena suerte a todos los aquí congregados. Excavad la raíz del deseo como el buscador de la raíz usa significa excava, la hierba brana. Que Mara no os destruya una y otra vez como la correntada al junco. Como el árbol, aunque cortado, crece de nuevo cuando la raíz está firme y no está dañada, así, cuando el deseo latente no ha sido aún eradicado, este sufrimiento surge una y otra vez. En ese que las 36 corrientes que fluyen hacia lo placentero son poderosas, a ese de visión incorrecta, los torrentes de pensamientos asociados con la pasión, lo arrastran. Las corrientes significa del deseo, fluyen hacia todo. La enredadera, habiendo nacido, permanece. Viendo a esta enredadera nacer, cortad su raíz con sabiduría. Los placeres de una criatura están expandidos y enaceitados. Esos apegados al placer, que buscan lo placentero, esos hombres, en verdad, experimentan nacimiento y vejez. Las gentes, acosadas por el deseo, corren de lado a lado como una liebre entrampada, amarradas con ataduras y lazos, por mucho tiempo obtienen sufrimiento una y otra vez. Las gentes, acosadas por el deseo, corren de lado a lado como una liebre entrampada. Por lo tanto, anhelando la no pasión, uno mismo debería descartar el deseo. Ese sin deseo, aficionado al bosque, liberado del bosque, corre significa regresa a ese mismo bosque. Venid y ved a este individuo, liberado, regresa a la misma sumisión. Los sabios dicen que una cadena de hierro, madera o fibra no es un vínculo fuerte. Dicen los sabios que estar enardecidos con pasión por joyas y ornamentos, y afición por hijos y esposas, es un vínculo fuerte, que arrastra hacia abajo, flojo significa pero, difícil de desatar. Pero habiendo cortado aquellos sin afición, abandonando el placer de la sensualidad, del mundo se van. Aquellos inflamados por la pasión caen de nuevo en la corriente generada por sí mismos como la araña en la red. Pero los sabios, aquellos sin afición, habiendo cortado significa vínculo, abandonando todo el sufrimiento, se van. Abandona el pasado, abandona el futuro, abandona el presente, habiendo ido más allá de la existencia, con la mente liberada de todo, no irás de nuevo al nacimiento y la vejez. El deseo de la criatura perturbada por pensamientos de pasión intensa, que contempla lo placentero, crece mucho. En verdad, crea un vínculo fuerte. Pero ese que se deleita calmando los pensamientos, que siempre medita atento en lo desagradable, en verdad, pondrá un fin significa al deseo, cortará el vínculo de Mara. Ha alcanzado el objetivo, sin miedo, sin deseo, sin mácula, ha quitado las espinas de la existencia. Este cuerpo es el último. Sin deseo, sin agarre,
experto en lenguaje y palabras, que comprende la combinación de letras, cuál precede y cuál sigue, en verdad, se llama uno en el último cuerpo, gran sabio, gran hombre. Conquistador de todo, conocedor de todo, yo soy, no contaminado entre todas las cosas. He abandonado todo, estoy liberado por la destrucción del deseo. Habiendo comprendido por mí mismo, ¿a quien debería señalar significa como mi maestro? El don del Dhamma supera todo don, el sabor del Dhamma supera todo sabor, el deleite del Dhamma supera todo deleite, la destrucción del deseo supera todo el sufrimiento. Las riquezas dañan al significa hombre, sin inteligencia pero no a los que buscan la otra orilla. Ese sin inteligencia, por el deseo de riquezas, se daña a sí mismo como daña a otros. Los campos tienen el defecto de la cizaña, esta humanidad, el defecto de la pasión. Por lo tanto, lo dado a aquellos sin pasión produce gran fruto. Los campos tienen el defecto de la cizaña, esta humanidad, el defecto del odio. Por lo tanto, lo dado a aquellos sin odio produce gran fruto. Los campos tienen el defecto de la cizaña, esta humanidad, el defecto de la ignorancia. Por lo tanto, lo dado a aquellos sin ignorancia produce gran fruto. Los campos tienen el defecto de la cizaña, esta humanidad, el defecto del deseo. Por lo tanto, lo dado a aquellos sin deseo produce gran fruto. El bhikkhu. Buena es la contención del ojo, buena es la contención del oído, buena es la contención de la nariz, buena es la contención de la lengua. Buena es la contención del cuerpo, buena es la contención de la palabra, buena es la contención de la mente, buena es la contención en todo. El bhikkhu que se contiene en todo, se libera de todo el sufrimiento. Ese que controla las manos, que controla los pies, controlado. En la palabra, ese que tiene el mejor control, que se regocija en la introspección, sosegado, solitario, contento, a ese llaman bhikkhu. De ese bhikkhu que controla la boca, que habla sabiamente, que no es orgulloso, y que ilustra tanto el texto como el significado. Dulce es su palabra. Morando en el Dhamma, deleitándose en el Dhamma, ponderando una y otra vez en el Dhamma, recordando el Dhamma. El bhikkhu no se separa del Dhamma verdadero. Uno no debería despreciar lo que ha obtenido ni andar envidiando lo que los demás han obtenido. El bhikkhu que envidia a otros no alcanza concentración. No obstante que ha obtenido poco, si un bhikkhu no desprecia lo obtenido, los debes en verdad elogian a este que vive puro y activo. En ese que no existe, lo mío, con respecto a toda la materia. Y la mente y que no se lamenta por su inexistencia, es en verdad. Se llama bhikkhu. El bhikkhu que mora practicando amor benevolente, complacido en la enseñanza del Buda, alcanza el estado de paz, la felicidad, la pacificación de lo condicionado. Desagua, bhikkhu, esta nave. Desaguada navegará rápido. Habiendo eliminado la pasión y el odio, después irás al nirvana. Corte 5, abandone 5 y además desarrolle 5. El bhikkhu que ha trascendido los 5 vínculos se llama, uno que ha cruzado la correntada. Medita bhikkhu, no seas negligente, no deleites tu mente en el canal de la sensualidad. Que el negligente no trague una bola de metal y quemándose solloce, esto es sufrimiento. No hay absorción en aquel sin sabiduría, no hay sabiduría en aquel sin absorción. Aquel en el que hay absorción y sabiduría está, en verdad,
cerca del nirvana. El bhikkhu de mente serena, que ha entrado en una casa vacía y que percibe claramente el Dhamma, experimenta un goce superior al de los humanos. Cada vez que comprende el surgir y cesar de los agregados, experimenta regocijo y deleite. Para los que comprenden, esto es lo inmortal. Aquí, este es el comienzo para un bhikkhu sabio: control de las facultades, contentamiento y contención en los preceptos fundamentales. Asóciate con buenos amigos, con modos de vida puros, activos. Que uno sea de conducta amable, de buen comportamiento. Después, experimentando mucho deleite, pondrá un fin al sufrimiento. Como el jazmín deja caer las flores marchitas, así bhikkhus, removed el odio y la pasión. El bhikkhu de cuerpo tranquilo, de lenguaje tranquilo, sereno, bien compuesto, que ha expulsado las tentaciones del mundo, se llama pacífico. Exhórtate a ti mismo, examínate a ti mismo. Protegido por ti mismo, atento, vivirás en paz, bhikkhu. Uno mismo es realmente el protector de uno mismo. ¿Qué otro protector habría? Uno mismo es realmente el refugio de uno mismo. Por lo tanto, refrénate a ti mismo como un mercader refrena a un buen caballo. El bhikkhu que experimenta mucho deleite, complacido en la enseñanza del Buda, alcanza el estado de paz, la felicidad, la pacificación de lo condicionado. El bhikkhu joven consagrado a la enseñanza del Buda, ese ilumina este mundo como la luna liberada de la nube. El Brahman. Esforzándote, Brahman, corta la corriente, expulsa los deseos. Habiendo comprendido la extinción de lo condicionado, Brahman, eres uno que conoce lo increado. Después que el Brahman ha trascendido las dos cosas, todas las ligaduras de ese que comprende, cesan. Para ese no existe el otro lado, ni este lado, ni ambos lados, a ese sin afición, desuncido, yo llamo un Brahman. Ese que medita, sin mancha, sentado solitario, sin contaminantes, que ha hecho su tarea, que ha alcanzado el máximo objetivo, a ese yo llamo un Brahman. Durante el día resplandece el sol, en la noche brilla la luna. En su armadura resplandece el guerrero, meditando resplandece el Brahman. Pero el Buda, en todo el día y la noche, resplandece por su poder. Porque expelido el mal es un Brahman, porque vive en paz se llama asceta. Removiendo su propia impureza, por esto se llama renunciante. Un Brahman no debería golpear a un Brahman ni debería soltar significa odio hacia él. Infortunio al que mata a un Brahman. Y también infortunio al que suelta odio hacia él. Cuando la mente se contiene de lo placentero, esto no es de poco beneficio para el Brahman. Cada vez que la intención de hacer daño cesa, solo entonces, realmente se apacigua el sufrimiento. Ese que no hace el mal con el cuerpo, con la palabra y con la mente, contenido en 3 lugares, a ese yo llamo un Brahman. De ese que uno aprende la doctrina enseñada por el completamente iluminado, a ese uno debería reverenciar respetuosamente como un Brahman reverencia el fuego del sacrificio. No por las trenzas, ni por el clan, ni por el nacimiento, uno es un Brahman. En ese que hay veracidad y Dhamma, ese es puro y ese es un Brahman. ¿Cuál es el propósito de tus trenzas, hombre necio? ¿Cuál el de tu vestimenta de venado? Hay una jungla dentro de ti y tú ornamentas afuera. El ser que usa trapos polvorientos, enjuto, con venas protuberantes, meditando solo en el bosque, a ese yo llamo un Brahman. Yo no llamo Brahman al que fue generado en el vientre, nacido de una madre significa Brahman.
Ese, si tiene algo, significa simplemente, es uno que dice Bo. Al que no tiene nada, sin apegos, a ese yo llamo un Brahman. Habiendo cortado toda atadura, ese que realmente no tiembla, que ha trascendido todos los vínculos, desuncido, a ese yo llamo un Brahman. Ese que ha cortado la cincha y la correa, la rienda con el freno, que ha quitado la tranca, que ha comprendido, a ese yo llamo un Brahman. Ese que sin odio tolera el insulto y la prisión y el castigo, que posee el poder de la paciencia, que tiene la fortaleza de un ejército, a ese yo llamo un Brahman. Ese que carece de odio, que observa la práctica, virtuoso, sin preponderancia, controlado y que está en su último cuerpo, a ese llamo yo un Brahman. Como el agua en la hoja de loto, como una semilla de mostaza en la punta de una lesna, ese que no se adhiere a la sensualidad, a ese yo llamo un Brahman. Ese que aquí mismo comprende la cesación de su propio sufrimiento, que ha descargado el peso, desuncido, a ese yo llamo un Brahman. Ese de profunda sabiduría, sabio, experto en el sendero correcto y el sendero incorrecto, que ha alcanzado el máximo objetivo, a ese yo llamo un Brahman. Ese que no se asocia con laicos, con renunciantes o con ambos, viviendo sin casa, deseando poco, a ese yo llamo un Brahman. Ese, que habiendo abandonado la violencia hacia los seres, débiles y fuertes, no mata ni hace matar, a ese yo llamo un Brahman. Sin hostilidad entre los hostiles, pacífico entre los violentos, no aferrado entre los que se aferran, a ese yo llamo un Brahman. En ese que la pasión, el odio, la vanidad y la ingratitud han caído como una semilla de mostaza de la punta de una lesna, a ese yo llamo un Brahman. Ese que profiere lenguaje amable, instructivo, veraz, y que por medio de éste no ofende a nadie, a ese yo llamo un Brahman. Ese que aquí en este mundo no toma lo que no ha sido dado, largo o corto, pequeño o grande, agradable o desagradable, a ese yo llamo un Brahman. En ese que no existen anhelos por este mundo ni por el otro, sin deseo, desuncido, a ese yo llamo un Brahman. En ese que no existen anhelos, que ha comprendido, sin duda, inmerso en lo inmortal, realizado, a ese yo llamo un Brahman. Ese que aquí ha trascendido ambos, el bien y el mal, que ha trascendido el vínculo, sin pesar, sin mancha, puro, a ese yo llamo un Brahman. Ese que es inmaculado como la luna, puro, sereno, inalterado, que ha destruido el deseo por la existencia, a ese yo llamo un Brahman. Ese que atravesó este pantano, el camino difícil, el ciclo, la ignorancia, que meditando cruzó a la otra orilla, sin anhelo, sin duda, sin adherencia, pacífico, a ese yo llamo un Brahman. Ese que aquí, habiendo abandonado las sensualidades, sin casa anduviera, que ha extinguido la sensualidad y la existencia, a ese yo llamo un Brahman. Ese que aquí, habiendo abandonado el deseo, sin casa anduviera, que ha extinguido el deseo y la existencia, a ese yo llamo un Brahman. Ese que habiendo abandonado la ligadura humana, ha trascendido la ligadura divina, desuncido de todas las ligaduras, a ese yo llamo un Brahman. Ese que ha abandonado la satisfacción y la insatisfacción, sereno, sin impureza, el héroe que ha conquistado todo el mundo, a ese yo llamo un Brahman. Ese que en todos los modos conoce la muerte y el nacimiento de los seres, no apegado, bien ido, que ha comprendido, a ese yo llamo un Brahman. Ni los Deves ni los Gadavas ni los humanos conocen el destino de ese que ha extinguido los contaminantes, el Arahant, a ese yo llamo un Brahman. En ese que no hay nada antes,
después y en el medio, sin nada, sin agarre, a ese yo llamo un Brahman. Ese que es como un toro, excelente, heroico, muy sabio, conquistador, sin anhelo, limpio, que ha comprendido, a ese yo llamo un Brahman. Ese que conoce las vidas pasadas y los cielos y los infiernos y que ha alcanzado la cesación de los nacimientos, el sabio perfecto en conocimiento, que ha logrado todo, a ese yo llamo un Brahman. Aquí Dhammapada está terminado. Para una comprensión adecuada del camino de la enseñanza de Buda junto con la meditación, puede ir a un curso de Vipassana de 10 días. Los centros de meditación Vipassana están disponibles en todo el mundo. Para obtener detalles, visite el sitio web de Vipassana. Sé todo feliz.